El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En las tierras pardas y secas de la Ribera de Navarra el silencio pesa más que la propia historia y el viento del cierzo cuando sopla no solo levanta el polvo de los caminos sino que parece desenterrar los rencores antiguos que duermen bajo la costra de los campos de labranza. Corría el mes de mayo del año 1955 en la localidad de Miranda de Arga, un pueblo donde la vida se medía por las cosechas y el tañer de las campanas y donde la sangre a veces pesaba menos que la tierra. En aquella geografía dura y exigente vivía la familia Zelaya, una estirpe de agricultores curtidos por el sol y el trabajo rudo pero corroídos por dentro por un veneno lento y silencioso llamado codicia. La casa familiar se erigía como un bastión de secretos mal guardados donde Cándido Zelaya y su esposa Quiteria convivían con sus hijos en una atmósfera que se había vuelto irrespirable con el paso de los años. Cándido y Quiteria eran ancianos de costumbres férreas y miradas severas que habían dedicado su existencia a acumular terrones y fanegas creyendo que en la propiedad residía la única virtud posible de un hombre. Sin embargo, el reparto del afecto no había sido tan equitativo como el de las labores del campo. Entre sus vástagos destacaba Máximo, el hijo predilecto, quien a ojos de sus padres encarnaba el futuro y la prosperidad del apellido, mientras que sus hermanos Julián y José sentían crecer en sus entrañas una hiedra venenosa, alimentada por el desprecio y la sensación de injusticia. La tragedia no surgió de la nada como una tormenta de verano, sino que se fue gestando a fuego lento en las sobremesas calladas y en las miradas esquivas que se cruzaban en los pasillos de aquella casa sombría. El motivo era tan viejo como la humanidad misma, la herencia. Se rumoreaba en el pueblo y se sabía con certeza dentro de los muros de la casa que los viejos Cándido y Quiteria planeaban dejar la mayor parte de sus bienes y las mejores tierras a Máximo, desheredando de facto o dejando las migajas a Julián y José. Aquella decisión paterna fue la semilla del odio. Para un hombre de campo en la España de la posguerra, la tierra no era solo sustento sino identidad y orgullo, y verse despojado de ella en favor de un hermano era una afrenta que calaba hasta los huesos y pudría el alma. Julián y José rumiaron su desgracia durante noches de insomnio y días de labor bajo un sol de justicia y poco a poco la idea de la muerte dejó de ser un tabú para convertirse en una solución práctica, una herramienta más como el azadón o la guadaña con la que limpiar el campo de malas hierbas. La noche del 27 al 28 de mayo el destino de la familia Zelaya se selló con la oscuridad de una luna que parecía esconderse avergonzada de lo que iba a presenciar. El plan trazado por los hermanos desheredados era brutal en su simpleza y atroz en su ejecución, pues no buscaban solo eliminar un obstáculo legal sino borrar de la faz de la tierra la fuente de su frustración. Esperaron a que el silencio se apoderara de Miranda de Arga y a que el sueño profundo venciera a sus padres y a su hermano Máximo. La casa dormía ajena al horror que se deslizaba por sus estancias. Julián y José, armados con la determinación de los desesperados y con herramientas del campo que tantas veces habían usado para dar vida y que ahora servirían para quitarla, se dirigieron a los dormitorios. No hubo gritos de alerta ni forcejeos heroicos, pues la traición siempre golpea primero y con ventaja. El primero en caer fue Máximo, el hermano envidiado, el heredero de la discordia. La violencia desatada sobre él fue el reflejo de años de celos reprimidos y de comparaciones odiosas. Los golpes secos y contundentes resonaron apenas como ecos ahogados en las paredes de adobe. Luego le tocó el turno a los padres, a Cándido y Quiteria, quienes engendraron a sus propios verdugos y que encontraron el final de sus días a manos de la misma sangre que habían traído al mundo. La matanza fue sistemática y carente de piedad. No se trataba de un arrebato de locura momentánea sino de una ejecución fría calculada por la lógica retorcida de la avaricia. Cuando el último aliento escapó de los cuerpos de las víctimas, el silencio volvió a la casa, pero ahora era un silencio denso y pegajoso, cargado con el olor metálico de la sangre y el peso insoportable de la culpa. Los hermanos Zelaya, lejos de huir presa del pánico, intentaron componer una escena que ocultara su crimen, creyendo ingenuamente que podrían burlar a la justicia divina y a la humana. Trataron de simular un robo, un asalto perpetrado por desconocidos que habrían entrado al amparo de la noche, buscando el dinero que los viejos guardaban. Revolvieron cajones y dispersaron enseres intentando crear el caos que dejaban los ladrones, pero el desorden era demasiado artificial y la saña empleada contra los cuerpos hablaba de algo mucho más personal que el simple lucro de un extraño. La frialdad con la que actuaron en las horas siguientes es quizás lo más estremecedor del relato. Convivieron con la muerte en aquella casa esperando a que el día revelara el horror al mundo, fingiendo sorpresa y
Dolor cuando los vecinos y las autoridades descubrieron la masacre. La noticia del triple crimen corrió como la pólvora por la ribera y sacudió la modorra de una España gris que no estaba acostumbrada a sucesos de tal magnitud en el ámbito rural. La Guardia Civil, esa institución omnipresente y temida en los pueblos, comenzó sus pesquisas con la meticulosidad de quien sabe que en los crímenes de sangre la verdad suele estar más cerca de lo que parece. Las primeras declaraciones de Julián y José fueron un tejido de mentiras y contradicciones. Sus miradas huían del contacto directo y sus manos temblaban no tanto por el dolor de la pérdida sino por el miedo a ser descubiertos. No obstante, la coartada del robo hacía aguas por todas partes. No faltaba dinero significativo y las cerraduras no habían sido forzadas desde el exterior. El enemigo estaba dentro. La presión de los interrogatorios y la carga insostenible de la conciencia comenzaron a resquebrajar la fachada de los hermanos. En los pueblos pequeños todo se sabe y se intuye, y las miradas de los vecinos pasaron de la compasión a la sospecha en cuestión de días. Se hablaba de las disputas por la herencia, se recordaban las malas caras y las palabras agrias pronunciadas en la taberna. El cerco se estrechaba. Finalmente la verdad brotó como un manantial de agua negra. La confesión de los hechos dejó helada a la opinión pública. No habían sido forajidos ni maquis ni ladrones de paso. Habían sido ellos los hijos, los hermanos, movidos por el vil metal y la envidia corrosiva. La sociedad de la época, tan apegada a los valores tradicionales de la familia y la religión, no podía concebir tal grado de iniquidad. El parricidio y el fratricidio eran pecados que clamaban al cielo y que exigían un castigo ejemplarizante. El juicio fue un evento que paralizó a la provincia. Los detalles escabrosos de la noche de autos salieron a la luz ante un jurado y un público que escuchaba, horrorizado, cómo se podía planificar la muerte de los padres por unas fanegas de tierra. Julián y José, sentados en el banquillo de los acusados, parecían espectros de sí mismos, vacíos de humanidad, reducidos a la condición de bestias acorraladas. No hubo atenuantes que valieran ni justificaciones posibles para la atrocidad cometida. La sentencia fue implacable y acorde a la dureza del Código Penal de entonces y a la sed de justicia de una sociedad herida. Fueron condenados a la pena capital. La muerte que ellos habían repartido con tanta ligereza ahora venía a buscarlos a ellos, vestida con la toga de la justicia y portando el garrote vil. La espera en la celda de la prisión provincial fue una agonía lenta donde los días se confundían con las noches, y el arrepentimiento, si es que lo hubo, llegaba demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Se dice que en la soledad de la cárcel los fantasmas de Cándido Quiteria y Máximo visitaban a los condenados, recordándoles que la tierra por la que habían matado ahora cubriría sus propios cuerpos en una tumba sin nombre ni gloria. Llegó el momento final en una madrugada fría de 1957, 2 años después de aquella noche fatídica en Miranda de Arga. El verdugo cumplió con su oficio con la precisión mecánica de quien aprieta un tornillo, y la vida de los hermanos Celaya se extinguió en el patio de la prisión, cerrando así el círculo de sangre que ellos mismos habían abierto. La historia del crimen de Miranda de Arga quedó grabada en la memoria colectiva no solo como una crónica negra, sino como una parábola terrible sobre los límites de la ambición humana y la fragilidad de los lazos familiares, cuando el dinero entra en juego. Las tierras que motivaron la matanza siguieron allí bajo el sol implacable de Navarra, indiferentes al drama de los hombres produciendo trigo y vid para otros dueños, ajenas a la sangre que las había regado. La casa de los Celaya permaneció como un testigo mudo del horror, una cicatriz en la arquitectura del pueblo que recordaba a todos los que pasaban por delante que la codicia es un abismo que no tiene fondo. Con el paso de las décadas el relato se fue convirtiendo en leyenda, en una historia que los abuelos contaban en voz baja al calor de la lumbre, advirtiendo a las nuevas generaciones sobre los peligros de la envidia. Pero más allá de la leyenda quedan los hechos desnudos y brutales de 2 hombres que, cegados por el brillo de la herencia, perdieron el alma antes de perder la vida. Miranda de Arga siguió su curso, los inviernos dieron paso a las primaveras y el tiempo que todo lo cura o todo lo olvida fue cubriendo con su manto de polvo el recuerdo de aquella noche de mayo. Sin embargo, en la hemeroteca de lo humano, donde se archivan las pasiones y las miserias, el caso de los hermanos Celaya ocupa un lugar destacado, recordándonos que a veces el monstruo no vive bajo la cama ni en el bosque oscuro, sino que se sienta a nuestra mesa y comparte nuestro pan. Así concluye esta narración de unos hechos que estremecieron a una época y que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos para reconocer las sombras que a veces nos habitan.
La justicia humana dictó su sentencia y la justicia divina, si existe, sabrá qué hacer con las almas de Giuliani. José, pero la lección permanece inalterable. La tierra es eterna, pero la vida es breve y mancharla con la sangre de los propios es el peor negocio que un hombre puede hacer. En los campos de Navarra, cuando el viento agita los trigales, todavía parece escucharse el susurro de una advertencia antigua, un lamento por la familia perdida y por la inocencia rota en 1000 pedazos por la ambición desmedida. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.